Nacemos en Manabí para vivir en el mundo. www.contigosiempreradio.com, tu sitio de encuentro con todo lo que te identifica como manabita. En Contigo Siempre Radio presentamos Memoria Histórica, porque es imposible olvidar a quienes construyen su nombre en la historia del mundo y sobre todo a quienes con sus vivencias, pensamientos y proyecciones merecen ser más valorados en el tiempo y espacio. Memoria Histórica, arrancamos. Del mar a la mesa, distribuidora de Angie te ofrece la mejor variedad de pescados, como picudo, albacora, guajú, dorado, empacado al vacío. Te lo llevamos a tu domicilio sin recargo alguno. Llámanos al 09-8043-8866. Distribuidora de Angie. Televidentes de la provincia de Manabí, el Ecuador y el mundo, bienvenidos a un programa más de Memoria Histórica en Contigo Siempre Radio. Hoy día, martes 7 de julio del 2020, tratamos de llegar a ustedes gracias al auspicio de las personas que creen en nosotros, en nuestro trabajo. Agradecemos a la distribuidora de Angie que siempre nos está apoyando. Todo lo que es en mariscos del mar a la mesa, puedes llamarlos al 0980-43-8866. Hoy día nos encontramos con un personaje muy conocido en el país, muy recordado por sus buenas acciones, aunque fue un poco efímero su paso por la Corte Suprema de Justicia. Fue un presidente de esta entidad en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Nos encontramos con el doctor Guillermo Castro Dager, más conocido como el Pichi. Doctor, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por el programa, muchas gracias por la invitación para que vean este programa tanto Manabí como el Ecuador entero. Yo te agradezco mucho. ¿Dónde se encuentra, doctor, en estos momentos? En estos momentos me encuentro en Guayaquil. Estoy en Guayaquil, tuve que pasar la cuarentena acá en Guayaquil porque mi mamá tiene 90 años, entonces hubo que cuidarla mucho. Y porque Salinas, en la zona donde yo vivo, en Punta Carnero estuvo muy tranquilo, pero Salinas estuvo muy convulsionado por esto de la epidemia. Entonces yo he pasado la mayor parte de la epidemia le he pasado aquí en Guayaquil. Bueno, pero usted ya, ¿cuántos años lleva viviendo ya en la provincia de Santa Elena? O sea, yo intermitentemente he vivido ahí desde los 28 años, intermitentemente. De ahí he vivido en la provincia del Guayas. Cuando Salinas era Guayas también vivía allá. Después viví algunos años en Quito. Te puedo decir que he vivido en las tres provincias, en Guayas, Santa Elena y Pichincha. ¿Actualmente todavía sigue ejerciendo su profesión como abogado? Sí, he vuelto a ejercerla ahora. Yo en los últimos 9 años me dediqué a construir un parque en Punta Carnero, que es un parque recreacional bíblico, un parque muy lindo, pero estamos paralizados desde el mes de marzo, que comenzó la pandemia. ¿Y a qué se llama Puerto de la Fe, no? Se llama Puerto de la Fe, Parque Recreacional Bíblico, un sitio único en el Ecuador para aquellas personas que quieren conocer de la Biblia, ¿no? Pero las personas que quieren conocer los personajes de la Biblia como Sansón, Jonás, Dalila, Pablo, Daniel, Abraham, todos esos personajes los tenemos ahí en réplicas y es un sitio muy interesante para jóvenes que quieran conocer esto, para adultos también,
y para personas que quieran tener un conocimiento mucho mejor de lo que es la Biblia. Es un libro muy interesante, es un libro realmente interesantísimo. ¿Y de dónde nació esta idea? Bueno, esa idea nació porque después que yo fui presidente de la Corte, a partir del año 2006, se inicia contra mí una persecución judicial política debido a los autos de nulidad en los juicios de Bucarán, en los juicios de Gustavo Noboa y en los juicios de Alberto Dajío. O sea, eran 5 juicios que se anularon constitucionalmente. Entonces, fuerzas políticas que, no sé, nunca he llegado a entender de dónde vinieron, iniciaron juicios por prevaricato. Tuve que defenderme. A la final, después de 5 años, esos juicios se archivaron, prescribieron. Pero yo tuve un desgaste muy fuerte ahí. Entonces a mí me decía un amigo psicólogo, psiquiatra, me decía, mira, el problema es que tú navegaste en olas de 5 metros, en una tabla de surf, y cuando llegaste a la tierra, cuando llegaste a la playa, la espuma del mar te tumbó. Entonces yo tuve una crisis muy fuerte, donde estuve casi como 7, 8, 9 meses en cama, y desde ahí me dediqué a estudiar Biblia, me dediqué a estudiar más que nada los personajes bíblicos. Los personajes bíblicos son muy interesantes estudiarlos. Estudié a Abraham, estudié a Moisés, estudié a David, estudié a Elías, estudié a Rebeca, estudié a Ruth, estudié a Pablo, estudié a Jesús, y así casi a todos los personajes que son considerados como los héroes de la fe. En el libro de Hebreos se habla de los héroes de la fe, y yo me dediqué a estudiarlos, a ver sus biografías, y realmente que son interesantes, y uno se va identificando con las biografías, uno se va identificando con estos personajes. Y yo me identifiqué mucho con David, porque David era un hombre muy pecador, pero siempre fue bendecido. Y David fue un hombre perseguido, y a la final llegó a ejercer su cargo de rey, que había sido ungido muchos años atrás. La historia de David es muy hermosa. Ahí en esa historia se conocen mujeres maravillosas, como por ejemplo, bueno, él tiene el problema con Betsabé, que se enamora locamente, de donde nace Salomón. Pero hay una mujer ahí en la historia de David que para mí es una mujer increíble en la Biblia, que se llama Abigail. Y a veces los hombres tenemos que toparnos con una Abigail, porque son mujeres extraordinarias, como es Abigail, y como es otra mujer de la Biblia que se llamaba Priscila, que ya está en el Nuevo Testamento. Abigail está en el Antiguo Testamento y Priscila está en el Nuevo Testamento. Entonces me emocioné mucho con estos personajes. Los estudié, hicimos las réplicas, abrimos al público, abrimos a todas las personas que querían conocer esto, armamos un campamento para 50 personas en literas y otras 50 en carpas, con piscinas, saunas, una cosa muy bonita, un pequeño auditorio, iglesia, con capacidad para 70 personas. Pero las temporadas de playas vinieron, la temporada playera, diríamos, la temporada de nuestra costa, allá en Salinas, vino cayendo ya desde el 2017, fue una temporada mala, el 2018 también. El 2019 hubo muchos problemas de pandillas en el malecón de Salinas, y pensamos que el 2020 iba a ser el gran año, y arrancamos el 2020 con estos problemas de las pandillas. Y después, en pleno carnaval, hay un problema ahí de aguas servidas que son arrojadas al mar, y te puedo decir que la temporada terminó ahí. Y después viene la pandemia y estamos cerrados. O sea, estamos cerrados, y nos hemos puesto en manos de Dios. Él dirá en el momento en que tengamos que volver a reiniciar las labores o no. O sea, todo en la vida está en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto.
A veces uno piensa que es su tiempo, pero no es su tiempo. Entonces, estamos cerrados, le damos mantenimiento, lo pintamos, hay mucha gente que nos colabora con impermeabilizantes, con pintura, estamos creando una linda jardinería. O sea, internamente estamos retocando el sitio para cuando sea la oportunidad de abrir. Y como yo soy un hombre de mucha fe, sé que vamos a abrir. ¿Siempre lo fue? ¿Siempre estuvo pegado Sí. a Dios? Sí, yo soy un hombre muy bendecido. Y en los últimos años he estado muy apegado, muy estudioso más que nada. Y cuando uno estudia lo que yo te he contado, entonces uno entiende que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y uno puede conversar con personas que crean en otras religiones. Yo no soy religioso, yo lo que tengo es una relación con Dios. No soy religioso, yo no soy un fanático. Si hay personas que me dicen que les enseñe, les enseño. Si no les gusta lo que hablamos, yo hablo de otros temas. Pero es importante tratar estos temas de la Biblia, más que nada ahora en esta pandemia que estamos pasando. Doctor, ¿cómo así usted se inclinó por esta carrera muy bonita que es el derecho? ¿Siempre le gustó? ¿Siempre le apasionó? ¿O de pronto fue por una casualidad que usted dijo, bueno, voy a estudiar derecho porque mi papá, mi hermano, alguien estudia? No, mira, yo soy graduado de físico matemático en un colegio que se llama Academia Naval Almirante. Mi Guayaquil. papá, en Guayaquil, mi papá siempre quiso que yo fuera ingeniero civil, pero a mí me gustaban más las leyes. Cuando ingresamos al preuniversitario, cuando era de matricularse en el preuniversitario, en la Universidad Católica, yo tenía un amigo muy querido que ya falleció, a lo mejor usted lo conoció o escuchó hablar de él, que es el abogado Miguel Martín Icaza, uno de los mejores periodistas deportivos que ha tenido el país. Sí, Entonces nos conocíamos desde muchachito, que habremos tenido unos 6 años, nos conocíamos con él, con Carlos Julio Arosemena Pic, el hijo del expresidente de Arosemena, con los hermanos Santiago y Miki Salén Cronfle, nos conocimos en Salinas, y cuando ya yo me iba a matricular en el preuniversitario de ingeniería, Miguel Martín me dice, pero tú no vales para ingeniero, mejor matricúlate en el de leyes. Y él me lleva y me matricula en el de leyes, y digo, ¿y ahora qué hacemos con mi papá? Entonces él me acompañó a la casa, viajamos de Guayaquil a Milagro, yo en esa época viajé a Milagro, y ya pues le dijimos a mi papá, y mi papá dijo, bueno, lo que tú quieras estudiar, y así es como yo entro a la universidad a los 18 años. Poquito tiempo después, andaba yo con mi papá en la carretera, el 26 Milagros, no sé si tú conoces el 26. Milagro, poco, sí he estado, pero... Bueno, viajábamos el 26 Milagro y vemos una camioneta Datsun 1000 que estaba tubo abajo. Y mi papá dice, mira, es Sabino Hernández. Sabino Hernández es el abogado milagreño más prestigioso que había en esa época. Milagro votó buenos abogados, lo votó a Sabino Hernández, lo vota a Edmundo Durán Díaz, y después salgo yo. De los tres, Edmundo Durán Díaz llegó a ser fiscal general y yo llego a ser más que ellos públicamente. Yo estoy en el Tribunal Contencioso Administrativo, Regional 2, con sede en Guayaquil. Creo que teníamos jurisdicción en Guayas, Los Ríos, Los Ríos, Galápagos y Manabí. No estaba Esmeralda en esa época. O si no era Manabí, era El Oro, pero por ahí algo era así en el Tribunal Contencioso Administrativo. De ahí paso al Ministerio Fiscal, al ser ministro fiscal general. De ahí voy al Tribunal Constitucional cuando era presidido por un ilustre manabita, el doctor de la Torre, René de la Torre. René de la Torre. De ahí me quiero retirar de eso porque no me acostumbraba a vivir en Quito. Le tenía miedo en esa época al avión. Y había unos aviones viejos y una vez casi se cayó un avión de esos en el que yo iba.
y fue terrible. Entonces yo le tenía miedo al avión, entonces tenía que viajar mucho por tierra. Y ya me cansé de esos 4 años y el día que me tocaba retirarme del Tribunal Constitucional, que era el día en que se posicionaba Lucio Gutiérrez, yo presenté mi renuncia y me fui. Me hubiera podido quedar en el tribunal un año más o quizás me hubieran reelegido, pero yo me fui y me regresé a Salinas. Ahí hice una linda campaña, traté de reestructurar el PRE, hice una linda campaña para alcalde de Salinas, pero no era mi tiempo. O sea, claro, yo hubiera sacado ese cantón a flote porque tenía todas las ganas y todas las ansias de hacerlo, y además no quería ya regresar a vivir en otro lado, no quería regresar a Guayaquil, no quería regresar aquí, estaba feliz aquí en Salinas. Pero en un momento otro la campaña no pegó y salí elegido para la Corte, tuve que irme a la Corte, llegué a la Corte como ministro, como el primer ministro elegido por el Congreso. O sea, al haber sido yo el primer ministro elegido por el Congreso, yo era el presidente subrogante de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. Entonces, a mí me toca instalar la primera sesión de esta Corte en el año 2004, y ahí se elige a un señor Ramón Rodríguez como presidente, quien renuncia días después, y a mí como presidente subrogante, de acuerdo a la ley orgánica de la función judicial, me tocaba asumir la presidencia hasta el tiempo que dure el mandato, que eran 2 años. Y de ahí vinieron todos estos conflictos de los juicios, estos de la nulidad. De ahí se destituyó la Corte. Ya te dije, me pasé peleando 5 años, tiene un desgaste físico, un desgaste económico, tiene un desgaste de todo. O sea, lo más horrible son pelear estos juicios que son politizados, porque cuando tú revisas uno de esos juicios de prevaricato que a mí me hicieron, eran juicios donde habían 500 páginas y las 500 páginas valían 5. Y entonces a la final, después de 5 años de tanta bronca, prescribieron todos los juicios. Ahí me enfermo, ahí me hago estudioso de la Biblia, ahí pongo el campamento, pero como ahorita la situación es difícil, entonces he tenido que volver a la abogacía. O sea, ya había comenzado yo a volver desde el año de 2015. Te puedo decir que casi nunca la dejé, pero me retiré de los juicios y más que nada me dediqué a asesorar gente, que le haga un testamento, que le forme una compañía, a organizar personas, diríamos. Ese es en resumen lo que te puedo contar. Usted llega a la Corte Suprema como por sus propios méritos o como cuota política. No, pero yo soy un hombre de alto mérito. Cuota política. Yo no llego por cuota política. O sea, yo he tenido una carrera privada espectacular y después hago una carrera pública espectacular, y yo soy uno de los hombres pobres por la política. Yo soy el único funcionario de alto rango en el Ecuador que haber estado en los más altos puestos. Nunca viajó a costillas del Estado. Nunca. Entonces yo, como abogado privado, yo intervengo fui abogado del Estadio de Barcelona, para ponerte un ejemplo, porque Barcelona es recontra conocido. Y hice también trabajo para el Estadio de Emelec. Trabajé en la urbanización Alborada, que es lo más grande que hay en Guayaquil en esa época. Había en Guayaquil en esa época. O sea, me especialicé. El doctor Hernández, Sabino Hernández, que te lo nombré anteriormente, que es mi mentor y que ahora yo soy su abogado en ciertas cosas inmobiliarias, porque él me especializa en mí, en que yo sea un abogado experto en materia inmobiliaria. Pero yo siempre digo que yo soy un clínico general. O sea, yo sé de todo. Y yo tengo las 3 fuentes del conocimiento. Yo sé, o sé dónde está, o sabe quién sabe. Pero Hernández me especializó más que nada en la parte inmobiliaria, porque en esa época hicimos Alborada, en Guayaquil, que tú la debes conocer. Hicimos Samanes. Sí. Después Hernández, sabiendo, se metió a hacer Campeira. Pero yo ya, cuando él ya estaba en Campeira, yo había saltado de la empresa privada, salto ya a la parte pública.
porque el primer cargo público que yo tengo es muchachito, recién graduado de abogado. Yo soy graduado de abogado más o menos en el año 1975 y soy graduado de doctor en el año 1978. Yo tengo 42 años de abogado y soy el segundo doctor de mi promoción en la Universidad Católica. El primer doctor es el doctor Juan Falconi Puig y yo soy el segundo. Y la tesis que a mí me toca hacer es una tesis de tributaria y de vivienda, o sea, eran las exoneraciones tributarias del artículo 47 de la ley ecuatoriana del Banco de la Vivienda, porque esa ley fue creada por la Junta Militar, fue creada por el triunvirato militar, y fue una ley que permitió el desarrollo de Guayaquil y de otras ciudades, pero yo puedo hablar del de Guayaquil, porque a través de esa ley los privados podían construir casas y tener las mismas incentivos y exoneraciones tributarias que tenía el Banco Ecuatoriano de la Vivienda desaparecido y la Junta Nacional de la Vivienda también desaparecida. Lo que pasa es que aquí en el país han ido desapareciendo instituciones que no tenían por qué desaparecer y se fueron creando otras que nunca han servido para nada. Eso es lo que te puedo decir. Entonces yo tengo una carrera muy linda privadamente, pero soy procurador síndico del municipio de Milagro, recién graduadito, y por esas circunstancias de la vida, porque yo me conozco con Agdalá Bucarán desde los 16 años. Él estudiaba en el Colegio Cristóbal Colón, yo no estudiaba ahí, yo estudiaba en la Academia Illiquid. Pero Miguel Martín Casa era amigo, era compañero de Agdalá y amigo mío. Entonces, un día frente al Colegio Cristóbal Colón había una tienda que vendían unos sándwiches de mortadela, una mantequilla riquísima y un pan tostado, crocante, un espectáculo. Entonces Miguel Martín me lleva a mí a esa tienda y estábamos comiendo un sándwich de mortadela con una Pepsi, con una cola gallito, me acuerdo. Y Agdalá salía del colegio jugando básquet, venía con su traje deportivo, y la verdad que yo siempre fui gordito y yo prácticamente el gordo Miguel Martín y yo estábamos copando todo el mostrador de la tienda. Entonces Agdalá me dijo, ya es gordo, pues ya déjame comer también a mí. Entonces ahí fue la primera vez en la vida que yo lo conozco a Agdalá y yo le pregunto a Miguel Martín, ¿quién es este? Entonces él me dice, no, es el mejor atleta que hay en el colegio, es Dalo Bucarán Ortiz, me dice. Pasó el tiempo, él llegó a ser alcalde, yo era abogado inmobiliario, o sea, tuve mucha relación, era un abogado famoso, inmobiliario ahí en el municipio, nos hicimos amigos. Salgo yo de la empresa privada, él está en un exilio en Panamá, me toca llevar, hay un amigo mío que quería ser amigo de Agdalá, y se llamaba Chicho Centanaro, un milagreño, que fue alcalde de Milagro, uno de los mejores políticos que ha tenido en Milagro. Entonces Chicho me dice a mí un día, ¿quieres acompañarme a Panamá? Que yo tengo que ir a hablar con Agdalá, no se conocían. Entonces a mí me toca acompañarlo a Chicho, a Panamá, y fuimos a Panamá, volamos en Ecuatoriana Aviación, en un DC-10 que había en esa época, pero no nos enteramos que Panamá estaba de feria o de fiesta, y estaban llenos los hoteles. El Panamá de esa época no es el Panamá de ahora, que es una belleza. Y con Chicho tuvimos que pasar esa noche en el parque hasta que al otro día nos pudieron dar un cuarto en un hotel ahí por la calle 50 de Panamá. Entonces ese día, al día siguiente, hubo la reunión con Agdalá y Chicho Centanaro se afilia al PRE y después es candidato a prefecto y yo me meto en una lista con él para consejero. No salí de consejero, pero voy de procurador síndico con don Carlos Hidalgo y Asís, una extraordinaria persona, un hombre maravilloso. Estoy ahí con él y ahí salto a ser diputado alterno, pero diputado no me enseñaba, me regreso al Consejo Provincial y esa es la historia. Doctor, cuando usted llega a la Corte Suprema, ¿cuál cree que fue el motivo para que estuviera vigente esta Corte pocos meses? ¿Por qué fue? ¿De dónde empieza esta debacle? Lo que pasa es que la historia en el Ecuador se tergiversa.
Y, y a mí me alegra que tú me hagas esta entrevista, que es una reseña de vida, porque las cosas se conocen. La corte que cesó la corte que Lucio Gutiérrez le pide al Congreso que cese, era una corte que ya venía cesada 2 años atrás, pero siempre usaban una cantaleta de que por esta última vez, y así se iban renovando. Entonces, el Congreso de esa época, el Congreso del 2004, lo que hace aplicar es la Constitución. Entonces, dice, estos señores ya tienen 2 años en funciones prorrogadas, los vamos a renovar, como decía la Constitución, entonces renovan la Corte. Y esa Corte, que a mí me toca presidirla después, que la conocen como la Pichi Corte, y después te explico que es una de las pocas cortes en el mundo que tienen nombre y apellido. Entonces, esa corte es integrada por muchos juristas de todo el Ecuador. O sea, era una cosa que no se había dado antes. Había gente de la provincia de Manabí, había de la provincia de Guayas, habían de la provincia de la Suay, habían de Azogues, habían de Loja, habían de todas partes del Ecuador. Es la primera vez que se había reunido una corte donde estaba representado todo el Ecuador. Si tú ves la Corte Nacional de ahora, no está representado el Ecuador. Eso suena bien. Eso suena claro, bien. En la Pichicorte está representado todo el Ecuador. Le toca, lo elige en la primera sesión que a mí me toca presidir. Se lo elige al señor Ramón Rodríguez Novoa, quien renuncia 15, 20 años después porque tuvo mucha presión. Él era un catedrático de primera en la universidad, parece que alguien tuvo problemas con su familia, parece que él, tú sabes cómo es la prensa, las palabras, se le sacaron unas palabras que no sé si las dijo o no las dijo, pero él dice que la corte se la había propuesto a Lucio Gutiérrez, después Lucio Gutiérrez dijo que no, entonces entre esos dime y direte él renuncia, y a mí me toca asumir la corte. A mí me toca porque la ley decía que yo tenía que asumir la corte. O sea, yo soy el presidente de corte más joven que ha tenido este país. Llego ahí muchachito, bonito. O sea, llego con ganas de trabajar. En 3 meses que tuve, despaché 400 juicios. Conmigo nadie hacía cita. La gente llegaba, yo la atendía. O sea, no tenían por qué estar perdiendo el tiempo, estar en Quito 2, 3 días. ¿Y eso será que molestó al resto de personas que tal vez pugnaban por uno de estos puestos? Yo creo, y yo sostengo esto, que yo de presidente de la Corte cometo 2 errores. ¿Cuáles son? El primer error es haberme dedicado a trabajar, porque ahí nadie trabajaba. Cuando yo voy y trabajo, cuando yo voy y despacho, cuando yo voy y atiendo a todo el mundo, entonces yo era un hombre que llegaba a las 7 de la mañana y salía a las 9 de la noche. Recibía llamadas de todo el Ecuador, quejas de todo el Ecuador. Entonces yo me dediqué fue a trabajar porque yo creía que estaba viviendo en un país donde la Constitución servía. Después que me doy cuenta que la Constitución no sirve. Pero en ese momento yo estaba convencido que estaba en un país donde la Constitución era todo. Entonces ese es el primer error que yo cometo. Y el segundo error que yo cometo es no haber salido a almorzar, ha hecho lobby con los grandes estudios jurídicos de Quito. Porque yo no hacía lobby, yo no hacía nada, yo pasaba en la corte. Y se resolvían tantos problemas de todas partes que no tenía ni que moverme, porque en el último piso de esa corte había un salón botado que se lo adecuó, y como la gente se sentía agradecida de que esos casos se despachen, de Manabí iba pues el buen pescado ahumado, de Loja llegaba la carne cecina, de acá de Guayaquil nos mandaban la guatita, o sea, lo que más había en esa corte era la comida. Entonces ya esos ministros jueces que habían ahí, ya casi todos comían en el piso que se armó, y la gente está dedicada a trabajar. O sea, esa corte fue buena, lo que pasa es que rompió los esquemas. A mí me tocó ordenar la prisión del general Gallardo, un héroe de guerra. ¿Por el tema de las armas? El tema de las armas, pero es que yo no lo inventé. El problema es que yo no lo inventé. Ese era un tema que estaba en Argentina. Argentina le pidió a la Fiscalía del Ecuador. Y la Fiscalía del Ecuador me pide a mí, y yo lo que hago es detenerlo. Y ahí comienza otro un problema en Quito. Por eso es que yo pienso que esto fue algo que la presencia mía molestaba a esa gente, porque yo ordeno la prisión de Gallardo y Paco Moncayo
que era el alcalde, se hace a un lado, pero lo pone a este señor de la izquierda democrática, banquero famoso de allá, ya mismo se... Ahí fue que se dio este habeas corpus que lo liberó. Claro, le dan la libertad por habeas corpus y yo lo vuelvo a guardar y le ponen a dar el habeas corpus y lo vuelvo a guardar, entonces ya hubo que mandarlo a una sala, pues ya con tantas recusaciones hubo que mandarlo a una sala, porque si no nos íbamos a pasar en dictar prisión y habeas corpus. Entonces yo pienso que la gente dice, bueno, este hombre es difícil, pero yo no era difícil, yo soy un hombre, un gordo bueno, un gordo sano. Yo lo que quería era aplicar a la Constitución y la ley. Y esa es la historia. Esa es la historia. Bueno, estamos agradeciendo a todas las personas que se suman a nuestro programa, recordando que nos encontramos dialogando con el doctor Guillermo Castro Dájer, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Enviamos un saludo también a Abel Cerezo Castro, quien nos dice: saludos, mi estimado doctor, desde Baba, provincia de Los Ríos. Abelito es un amigo mío, pero del alma. Él, donde yo estoy en un programa, él me sigue y me manda antes mensajes, me dice, yo lo quiero mucho a Abelito y ahí le tengo ofrecido ir. Lo único que le dije es que a mí no me gusta el seco de pato. Entonces él me ofreció que me iba a tener un buen bollo con cocolón. Yo le dije, seco de pato yo no como. Así que esa visita, después de que pase el COVID, yo voy para allá. Patricia Farfán también lo aplaude. Leonardo. Es una linda señora. Yo la quiero mucho a Patricia Farfán porque cuando yo salgo de la corte y después de salir, cuando yo estoy embroncado con estos juicios, mira, ella es un ángel. Patricia Farfán para mí fue un ángel porque ella me consigue clientes y yo termino siendo abogado de la ciudad donde ella vivía y ella hago una linda amistad con el general Gabela. Entonces son estos ángeles que te van poniendo la vida. Yo la quiero mucho a Patricia Farfán. Leonardo Adolfo Medina Acuria. Bien, mi doctor Pichi, dando cátedra. ¿A cuál fue que me dijiste el último? Leonardo, déjeme ver que ya había cambiado de plataforma. Leonardo Adolfo Medina Acuria. Sí, un abrazo para Leonardo Adolfo. Un abrazo, un fuerte abrazo, Leonardo. Siempre veo que me sigues también. Y también José Murillo también le envía saludos. También para José Murillo, sí. Bueno, doctor, continuando con esta reseña de su vida, ¿usted cree que el haber trastocado estos procesos que prácticamente eran como un tabú para cualquier jurisconsulto o cualquiera que estuviera enfrente de la corte, los procesos de Abdalá Bucaram, su amigo, también del doctor Noboa, de Alberto Dajit, ¿usted cree que eso también fueron uno de los detonantes para que sucediera todo lo que ahora conocemos? A ver, mira, esos procesos, un joven estudioso de derecho los hubiera resuelto. Los procesos de Abdalá Bucaram son procesos que nacen nulos, porque recordemos la historia. Abdalá Bucaram es destituido por el Congreso Nacional de esa época, 1997, por insano mental. Por eso es destituido. Por 44 personas que en ese momento se convierten en psiquiatras y lo destituyen de presidente de la República. Entonces, en el juicio de Abdalá Bucaram, que tiene 7.346 páginas, o sea, te puedes imaginar si era tan bullado ese juicio, que tenga solo 7.346 páginas, de las cuales hay 4.000 que son puros recortes de periódico y basura. Entonces, cualquier persona que hubiera querido leerlos y estudiarlos lo hubiera resuelto. Lo que pasa es que no los quisieron resolver. Pero ese juicio tuvo que declarárselo nulo constitucionalmente por dos razones. Primero, porque el Congreso Nacional de esa época no inició juicio político. Y la Constitución decía que había que iniciar juicio político. Y en el juicio político se lo declaraba culpable o inocente.
perdón, y si era culpable, se le decía al presidente de la Corte mediante una carta, el señor ha sido declarado culpable, por lo tanto, síganle juicio. Yo quiero que esta parte tú me digas si está clara o no. Sí, sí, sí. O sea, en el proceso de Abdalá Bucaram no hay esos requisitos que son de procedibilidad. No hay ni el juicio político, ni la carta diciendo juicio. Entonces es un proceso que nace nulo constitucionalmente. Y lo que es nulo constitucional y legalmente es como que si no existiera. Claro. Yo no declaré a Bucaram culpable, yo no declaré a Bucaram inocente, yo declaré que el juicio era nulo y el juicio se ejecutorió la resolución. Una cosa es una sentencia, otra cosa es un auto de nulidad. Pero la gente confunde lo que es la sentencia con el auto de nulidad. Entonces, el auto de nulidad se ejecutorió y se archivó, quedó archivado. Un año después, por problemas políticos, vino un señor presidente de la Corte y lo revivió. O sea, él se convirtió como en un Frankenstein, estos que reviven los muertos, revivió algo que ya estaba enterrado. Eso se llama la nulidad de la nulidad. O sea, ese hombre le iban a dar un premio por haber creado una teoría que en el mundo que no existe. No hay. Que no hay. Se llama la nulidad de la nulidad. Lo nulo es lo que nunca existió. O sea, no podían revivirlo. Pero Bucaram, cuando le reviven el juicio, queda en indefección. No pasa lo mismo con Dají, porque también Dají fue declarado la nulidad del juicio. Pero Dají tenía un antecedente, Dají tenía un plus, Dají tenía algo a favor. Dají ya había sido declarado inocente, absuelto por el Congreso Nacional de esta época. Y al ser declarado absuelto, no podían enjuiciarlo como lo enjuiciaron. Y en el Ecuador existe la doctrina constitucional del enjuiciamiento al presidente y vicepresidente y a los ministros de Estado. Es una doctrina que tiene más de 150 años. Se ha aplicado en muchos casos con presidentes de la República. No es algo que se lo inventó usted. Yo no me lo inventé, pues si los mejores tratadistas lo dicen. Por eso es que Hernán Ulloa, un excelente juez, un excelente magistrado, que a mí me apena que no esté ese hombre ahorita en la Corte, porque esos son los que debieron haber quedado, así como debía haber quedado yo. Ese hombre, cuando resuelve el problema de Ajic en el año 2008, él dice: Guillermo Castro no se inventa nada. Esto está en la doctrina del enjuiciamiento al presidente y vicepresidente de la República, son los principios de procedibilidad. Y Hernán Ulloa ratifica mi autonulidad y ordena enjuiciar a todos los que habían actuado como yo no actué. Mandó enjuiciar a todos los expresidentes de Corte y hasta un ministro fiscal. Apenas lo de Hernán Ulloa y llega donde la doctora Lucy Blasio y dice que Hernán Ulloa tiene la razón, y al tener Hernán Ulloa la razón la tengo yo. Pero el problema es que a mí me identifican políticamente, o sea, quisieron satanizarme poniendo la Pichicorte, y el único periódico de esa época que sale en grandes titulares, que por aquí creo que lo tengo, que es el Diario Hoy, dice: Pichi Castro tuvo la razón. Pero ¿por qué se pican? Porque yo trabajaba. ¿Y por qué se pican? Porque a mí me decían Pichi. O sea, cuando le ponen la Pichicorte, los que le ponen la Pichicorte creen que yo me iba a poner bravo, me iba a disgustar. ¿Usted nunca se ofende por ese seudónimo? Pero ¿por qué me voy a ofender si yo nací el 2 de noviembre de 1951 a las 2 de la mañana? Y a las 4 de la mañana me dice mi mamá, que tiene 90 años, que a mí ya me decían Pichi. Y yo fui Pichi. A esa edad fui Pichi en la escuela, fui Pichi en el colegio, fui Pichi en la universidad, fui Pichi en la vida pública, en todas partes. Entonces, en vez de perjudicarlo, a usted le hicieron un favor. Pero me hicieron el hombre más famoso del Ecuador. O sea, no me perjudicaron. Le pusieron a esa corte mi nombre. Y lo que no se dieron cuenta es que en el mundo solamente hay 6 cortes con nombre y apellido. Comenzamos con la Corte Celestial, la Corte del Rey Arturo, el Tribunal de Nuremberg, la Corte de La Haya,
la corte de Tres Patines y la Pichicorte, no hay más, no hay más. Entonces ellos me hicieron a mí famoso. Por eso es que yo donde voy la gente me saluda amablemente. Yo ando por las calles sin guardaespaldas, sin nada. Yo no tengo ni para pagar, ¿dónde va a pagar guardaespaldas? Pero quisieron hacer un daño, hicieron un bien. Pero mire usted que han pasado tantos años y ya con usted es la cuarta entrevista que tengo en esta pandemia. Así es. Doctor, ya preguntándole al amigo de Abdalá Bucaram, si a él se lo destituyó por una figura, digamos, como demencia, él podía ser después, imputársele delitos como los de esta mochila escolar. O sea, a una persona que no esté con todas sus facultades mentales, ¿se lo podía enjuiciar? A ver, vamos a hablar, ya que has tocado ese tema, para que la gente lo entienda. Claro. Vamos a hablar didácticamente y vamos a hablar morochamente. Vamos a hablar, como dice la gente, vamos a hablar la plena. Ya. Los locos no pueden ser enjuiciados. Claro. Si a Abdalá Bucaram lo destituyen por loco, no lo pueden enjuiciar, pues. Ahí tiene también todas esas causas de nulidad. Entonces, claramente, haya sido o no haya sido el que cometió este delito, que no estamos diciéndolo, sino que estamos viendo que es una persecución política desde el inicio. Desde el momento en que el Congreso de esa época lo destituye sin juicio político, sino que lo destituye por insano mental, todo de ahí en adelante arranca nulo. Todo es nulo. Si yo también soy destituido pues, por insano mental. No es que en el decreto también abarcan al ministro fiscal general, y yo era el ministro fiscal general. Pero el ministro fiscal general, que creó pues la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, cuando yo llego a la fiscalía, lo que primero me dicen es que la fiscalía dependía administrativa y económicamente de la Procuraduría General. Entonces yo me reúno con los asesores antiguos de la fiscalía y le digo, hagamos la ley orgánica del Ministerio Público. Separemos a la fiscalía de la Procuraduría para la independencia. Entonces, hablo con el presidente Bucaram y le digo, mire esto, apoye la ley. Entonces, el presidente Bucaram me dice, armen la ley. Me toca presidir una comisión de 3 abogados que deben estar con vida, por lo menos el doctor Cristóbal Mantilla Arias, que era el ministro fiscal subrogante, está con vida. Cristóbal Mantilla, que trabaja la ley conmigo, y 2 abogados más de la tierra. Armamos la ley, y como yo tenía una relación de amistad muy grande con el doctor Carlos Julio Rosemena Monroy, que en paz descanse, yo cojo la ley, porque él era ministro de la Corte Suprema, y le digo, doctor, revísela. Porque yo era un muchacho de 40 años, pues 42 años, muchachito. Entonces yo le digo, revísela. Y él le hace unos cambios y me dice, vamos adelante. Cojo la ley y se la llevo a la presidencia de la República, donde el doctor Ramiro García Falconi, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, uno de los abogados más prestigiosos que tiene este país, dice la ley está correcta. Y ahí le dicen que la revise el doctor Mentor Poveda, fallecido. Perdón, uno de los mejores abogados constitucionalistas que ha tenido este país, el doctor Mentor Poveda. Mentor Poveda la revisa y dice, esta ley está pero maravillosa, porque a la fiscalía le dábamos un presupuesto del 1% de la contratación pública nacional. La Procuraduría recibía el 2%, entonces le dimos el 1% a la Fiscalía y el otro a la Procuraduría. Va la ley al Congreso y pasa el primer debate. Cuando viene el golpe de Estado contra Bucaram, a los pocos días ya sale Alarcón de presidente, a los pocos días se aprueba la ley, Alarcón aparece como el dueño de la ley, nombran a un ministro fiscal, creo que fue un doctor de apellido, lo tengo aquí en la boca, aquí en la punta de la lengua lo tengo. Bueno, nombran a un fiscal que dura 30 días porque le imputan unos problemas, la prensa lo desbarata, y nombran a un nuevo fiscal, el doctor Roberto Gómez Mera, que le toca aplicar la ley que nosotros habíamos hecho.
De ahí nace la fortaleza de la fiscalía. Pero ahora yo veo a la fiscal general que con justa razón está reclamando la independencia de la fiscalía, porque ya a la fiscalía le dimos independencia en 1997, la separamos de la procuraduría, la fiscalía y la Corte Nacional, como le llaman ahora, que debe ser Corte Suprema de Justicia. Lo único que hicieron fue cambiar nombres. Esas cortes deben estar regidas por sus propias leyes, que son la ley orgánica de la función judicial, la ley orgánica de la fiscalía, y no deben estar involucradas en el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura debe ser un organismo administrativo. Si en esas leyes está cubierto todo, por favor, volvamos al pasado, que era mejor, era más rápido. La gente, uno podía hablar con el juez, uno podía conocer lo que pasaba. Hoy todo es un problema. Pero la fiscalía, yo veo a la fiscal que está peleando la autonomía, y esta autonomía se le dio en el año 97, y lo ha escrito públicamente diciéndole, por favor, pelee la autonomía del 97 porque ya quedó, sino que este es un país de los hechos consumados. O sea, que en la actualidad usted cree que todos estos organismos que imparten justicia todavía le tienen metida la mano. Hace rato. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué se debería hacer para realmente proclamar y que trabajen independientemente? Deberían volver a las leyes que yo le he dicho, la ley orgánica del Ministerio Público, la ley orgánica de la función de la función judicial. Ustedes tienen allá en Manaví brillantes abogados. Compañero mío de corto fue un hombre brillante, Tito Livio Mendoza, un hombre que yo lo quiero mucho. Y había otros abogados brillantes, y ahorita hay abogados brillantísimos. Si a mí me toca inaugurar el Palacio de Justicia de Puerto Viejo, que había estado abandonado, y que es Tito Livio el que gestiona el dinero, y Lucio Gutiérrez otorga las partidas, o sea, ese palacio de allá se lo deben a Gutiérrez. Y yo me acuerdo que cuando yo era invitado de honor, que a mí no me tocaba inaugurar, yo era invitado, pues yo lo que quería era estar en las reuniones, conocer más a la gente, irme por ahí a Crucita, a comerme una buena salchicha que vienen por ahí, pero me marcan ahí en esa inauguración, y Gutiérrez me dice, inaugúralo tú, y se va, y tengo yo que inaugurarlo. O sea que, para que veas cómo es la historia, todos los presidentes tienen cosas buenas, pero siempre lo juzgan por lo malo, no ven el lado positivo. O sea, Ecuador es un país de odios políticos, así no se puede seguir adelante. Así no se puede. Yo he sido amigo de casi todos. Yo manejé la campaña de Álvaro Noboa en el año que él ganó, en el año 1997. Le ganaron por fraude. 98. Amaguá le dio una presidencia cuando ganó, fue Noboa. Y ojalá que Noboa se lance ahora, que a lo mejor es el tiempo de Noboa. Y yo pienso que él, si gana, será un gran presidente, porque tiene todo para ser un buen presidente. ¿Lo podremos ver junto a él trabajando? ¿A quién? ¿A usted? Alvarito. A usted, sí, junto a Alvarito. Yo a Alvarito Noboa lo conozco desde que tenemos 18 años. Yo te conté al inicio de esta entrevista que yo soy formado en el estudio del doctor Sabino Hernández. El doctor Sabino Hernández era el abogado inmobiliario de Álvaro Noboa. Y a mí me dan esa cuenta. O sea, yo tenía que atender los proyectos inmobiliarios de Noboa. Entonces Noboa, un hombre elegantísimo, que había estudiado en Europa y todo, hace una buena amistad conmigo y creamos la Asociación de Bienes Raíces. Él es el presidente de la asociación, el primer presidente, y yo soy el primer secretario. Y ahí nace una excelente amistad con Álvaro Noboa. A mí me encantaría trabajar con Álvaro Noboa en un gobierno. Me encantaría, pues sé que el hombre va a ser un buen presidente. Doctor, ¿cómo ve usted todos estos acontecimientos que se han dado actualmente en cuanto a sobreprecios, en cuanto al tema de los carnets de discapacidad para poderse beneficiar en pagos reducidos de aranceles, importaciones de vehículos? ¿Qué opinión nos puede dar al respecto de eso? Yo he leído algo por redes sociales, pero
Ahí tienen es que realmente aclararse, porque debe haber mucha gente que sí tiene carnet porque es discapacitado. Yo tengo un hermano que es discapacitado y él tiene su carnet. Y debe haber mucha gente así. Pero hay otra gente que a lo mejor aprovechó por los beneficios que daban esos carnets y es lo que está sucediendo ahora. Pero debe investigarse, o sea, deben saberse, debe conocerse realmente la realidad. Pero aquí vivimos de escándalo en escándalo. Esta es la semana del escándalo de los carnets. La pasada y esta. La próxima habrá otro, entonces ya nos olvidamos de los carnets y así nos vamos olvidando de todo. ¿Usted cree que todos los hechos que se le imputan a la familia Bucaram son persecuciones políticas todavía? Yo leí el tema del arma. Y el tema del arma fue un arma que le encontraron en el domicilio. Él no tenía permiso que debía tener. Y podían, usted que es un gran jurisconsulto, ¿usted cree que podían haberlo imputado el delito como tráfico de armas por un arma que le encontraron? Pero eso es una locura, pues haber imputado, no porque sea Agdalá Bucaram. Y hay que aclarar un tema para que quede bien claro. Agdalá Bucaram, yo nunca negué la amistad con Agdalá Bucaram. Porque en la amistad hay varios tipos de amistad. Hay la amistad y hay la amistad íntima. Yo soy amigo de Bucaram. Él tiene amigos que son más íntimos. Pero juzgar a Bucaram, imputarle el delito de terrorista internacional, traficante de armas internacional, nuclear y biológica, es una locura, perdóneme que le diga. Ese hombre tiene 68 años, tiene 3 STEM, 2 operaciones de corazón abierto, una serie de problemas en el corazón. ¿Usted cree que un hombre así va a ser un traficante internacional de armas? Eso está montado, porque es un hombre que arrastra votos. Agdalá Bucaram es un líder, así lo quieren desbaratar como sea, es un líder. Y él debe salir muy bien parado de esto y a lo mejor hará política, no hará, pero de lo que lo están acusando de terrorista, de tráfico de armas internacionales, eso no tiene razón de ser. Doctor, ¿cuál ha sido el caso más difícil que usted ha tenido que resolver o que resolvió en sus momentos? Los casos más difíciles que yo he tenido que resolver son mis propios casos. Son mis propios problemas. ¿Ya? Pero de ahí, cuando tú estudias los casos, pues a veces te das cuenta que son difíciles o no son difíciles. Lo que sí hay es ingratitud en casos, porque yo en toda la vida que te he contado he ayudado como más de 500 o 600 personas. Pero de eso, si tú te encuentras con 4 o 5 gratos, siéntete feliz. Yo te voy a contar una anécdota que eres a la primera persona que se la cuenta. Yo le declaro la nulidad a Dajic, porque la nulidad de Dajic había que declararla por todos los lados. Dajic se va a Costa Rica, regresa de Costa Rica con la nulidad que le da Hernán Ulloa y que le ratifica Lucio Blasio. Y a mí una gente de Anconcito el año pasado, ya hablo del 2019, una gente de Anconcito me dice, doctor, consíganos un televisor, dice, porque necesitamos pasar unos programas para que las chicas de 14, 13 años no salgan embarazadas y para evitar que los muchachos consuman droga. Y los queremos pasar ahí en el Puerto de la Fe. Entonces yo, ingenuamente, digo, la persona indicada es Dajic, que nos dé un televisor. Y lo llamo a Alberto Dajic. Y le digo, Alberto, hay un televisor en TIA que vale $299. ¿Tú crees que lo puedes ofrecer para estas clases? Oiga, y Dajic me contesta, déjame conseguir un crédito. O sea, me pareció la manera más absurda que un hombre como Dajic no tenga $299 y que vaya a conseguir un crédito y que le niegue un televisor a quien lo trajo.
a quien lo sacó del exilio, a quien lo trajo al Ecuador. O sea, me pareció algo... Yo no he llegado nunca a comprender eso. Y tal es así que este año, el 31 de diciembre, a través de Twitter, le pregunté si había conseguido el crédito o no, porque ¿tú crees que ese hombre necesitaba conseguir un crédito de $299? Jamás. Yo te hago la pregunta a ti. Jamás, jamás. Entonces, cuando yo razono ahora, yo digo, pero yo soy un jurista. Para mí la Constitución está sobre todo. Y debajo de la Constitución puede haber todo, pero nada por la Constitución. Pero yo ahora me digo, pero ¿yo por qué me la jugué por este hombre? O sea, yo preferí jugarme por este hombre y por la Constitución antes que por mi familia. Entonces yo ahora me doy cuenta que fue una locura haberse jugado por un hombre así. Porque un hombre que fue vicepresidente, que está conectado con los más grandes círculos sociales y económicos del Ecuador, no tenga $299 o no le den un crédito de $299, no te parece un absurdo. Tú dime si yo estoy loco o no estoy loco. Así es, doctor. ¿Usted cree que si esos juicios hubieran... No. Es que tú me estás diciendo así es. Yo te así es, digo, así es lo que usted piensa, que así es realmente. Doctor, ¿usted cree que si esos juicios hubieran seguido archivados y usted no hubiera tocado nada de eso, aunque era su deber en ese momento, ¿usted cree que hubiera sido otra la historia? Pues sí, hay una historia antes de la Pichicorte y después de la Pichicorte. Sí, pues hay una historia. O sea, la Pichicorte resolvió esos casos que nadie quería resolver. Y por lo que hubo tanta gente perseguida. Mire cómo se persiguió a la doctora Sandra Correa León. Fue una persecución terrible. Una persecución, una maldad que le hicieron. Y ella declara en un programa de radio, que yo lo escuché cuando iba manejando para la península y tuve que parar porque yo me quedé espeluznado con lo que vi ahí. De que Rosalía Arteaga le había dicho, o estás contra mí, o estás conmigo, o estás contra mí. Y resultó que terminó enjuiciada. Entonces la política no puede ser así. La política no puede ser con estos odios, con esta venganza. Yo hasta el año 2010, yo era un hombre que odiaba también en mi corazón. Yo odiaba a todos esos que me habían perseguido, a los que conocía y a los que no lo conocía. Pero me di cuenta que eso no podía seguir así. Entonces yo en el 2010 lo que hice fue que corté toda esa cizaña de odio que había en mi corazón. La quemé, porque si no la quemaba iba a seguir odiando. Yo no odio a nadie, por más que me hayan perseguido, por más que me hayan entorpecido una carrera profesional, una carrera empresarial. Yo estoy con vida, tengo 68 años, tengo 3 hijos maravillosos, tengo 4 nietos. El coronavirus no, o sea, estoy libre de ese coronavirus. ¿Alguno de sus hijos sigue sus pasos? No, yo tengo 2 hijas que viven en Estados Unidos, hicieron bien irse en su momento. Siempre me opuse a que se vayan, pero llegó un momento en que yo dije, váyanse. Y una es una gran realtor allá y está muy bien casada, y la otra es una chef, pero que hace unos dulces increíbles. La última vez que me comí una torta, ella fue para mi cumpleaños 66, creo. Una torta de chocolate, una delicia. Ella trabajó para la Sheraton y ahora hace sus tortas y sus cakes. Pues está muy bien allá. Y tengo un hijo de 15 años en Ibarra, un chico maravilloso, que yo creo que a él le gusta la política. Él me dice que no, pero yo creo que le gusta y yo lo apoyaré en todo lo que a él le guste, ¿me entiendes? Porque para eso estamos, para apoyar. Sí, doctor. ¿Usted en la actualidad puede dormir tranquilamente, puede andar tranquilamente? Bueno, ahora por el coronavirus no, pero usted puede pasear por cualquier calle. Escúchame, yo en el coronavirus he andado. Ya. Porque yo leí un pasaje de la Biblia donde el profeta Isaías visita a un rey que se llama Ezequías y le dice Jehová que pongas tu casa en orden porque vas a morir. Entonces el rey Ezequías
debe haberse dado la vuelta en ese momento. Yo me imagino lo que pasó. Miró una pared, habló con Jehová y le dijo: Jehová, recuérdate lo que yo he hecho, o dime lo que yo no he hecho. Y debe haber sido un diálogo tan profundo el que hubo ahí, y tanta es la misericordia de Jehová, el Dios, que le dijo a Isaías: dile a Ezequías que va a vivir 15 años más. Entonces, cuando comenzó el coronavirus, yo todas las mañanas y todas las noches comencé diciéndole a Jehová: Jehová, así como tú le diste a Ezequías, dame a mí en esta pandemia 15 años más, que después me has de dar otros 15 años más. Entonces, esa ha sido ¿cómo te digo? Mi vacuna. Leer ese pasaje y decirle: dame 15, porque no tengo la casa en orden. Si yo tuviera la casa en orden, no le pidiera 15, pero no la tengo. O sea, yo soy víctima de 2 golpes de Estado. El golpe de Estado a Agdalá Bucaram, el golpe de Estado a Lucio Gutiérrez. 2 golpes de Estado que afectan mi vida profesional, me cortan 6 años de seguro por todos los problemas, y soy jubilado de 68 años y recibo $820. Y con esos $820, más lo que yo hago profesionalmente y más lo que te decía que me dedicaba al Puerto de la Fe, tenía que ver cómo completaba. Entonces no tengo la casa en orden. Como no la tengo la casa en orden y no quiero dejar problemas, tuve que en el primer día del coronavirus decirle a Jehová: dame 15 años más para poner la casa en orden. Entonces, cuando yo ponga la casa en orden, decirle: ¿sabes qué? Lo que sea tu voluntad. Entonces, este hombre es tan misericordioso que yo estoy convencido que me ha dado esos 15 años más. ¿Cómo lo veremos, digamos, aquí el siguiente año que es electoral? ¿Lo veremos apoyando ya directamente a algún candidato o esperará a ver qué sucede? Vea, si Álvaro Noboa se lanza, yo voy a apoyar a Álvaro Noboa. ¿Y si Agdalá también se lanzara? Un ejemplo. Si Agdalá se lanzara, si Agdalá se lanzara a competir con Álvaro Noboa, no creo que se dé ese el caso. Por eso, yo sé que no se puede dar de pronto, pero si Álvaro Noboa se lanza a la presidencia de la República y Agdalá Bucaram se lanzara en la lista de asambleístas nacionales, yo votaría por Álvaro Noboa y votaría por Agdalá Bucaram. Si Agdalá Bucaram se lanzara a la presidencia de la República y Álvaro Noboa se lanzaría en una lista de asambleístas, yo votaría así, cruzado. Yo votaría cruzado, porque yo ya te he contado mi vida y los conozco. ¿Tiene alguna propuesta próxima? No tengo nada, no tengo nada. Ahorita ya te dije que tengo que tener la casa en orden y ahorita lo que estoy preocupado es conseguir clientes para poder reabrir el Puerto de la Fe. Pero siempre, el tema de mi vida, siempre, desde que yo tenía 14 años, 15 años, que se lo aprendí a mi abuelo, cuando mi abuelo se murió, yo debo haber tenido 12 años. O sea, se lo aprendí a él. Mi abuelo siempre me dijo, mi abuelo libanés, un hombre sabio, el papá de mi mamá, siempre me dijo, en su manera de hablar, siempre me dijo: más vale el malo conocido que el bueno por conocer. Y ese ha sido el lema de mi vida. O sea, yo soy un hombre de lema, entonces yo me quedé con eso. Y yo me voy siempre por el malo conocido, y antes por el bueno por conocer. Entonces, como yo lo conozco a Alvarito para mí es mi candidato. Si él no va, tendré que ver por su voto. Pero yo quiero que sea Alvarito, porque creo que él puede salvar este país. ¿Qué le pareció la decisión del vicepresidente el día de hoy? Del ex vicepresidente. He visto algo en las redes. Yo tengo el mejor de los conceptos del ingeniero Soneholder. Lo conozco a través de las redes. No he hablado con él en mi vida. Cuando comenzó la epidemia comenzó la cuarentena el 17 de marzo. 16 de marzo. Yo el 17 o 18 de abril conversaba así con unos amigos y le decía que el gran triunfador en ese momento era Soneholder, porque Soneholder enfrentó lo que los otros no querían ver, los que no habían enfrentado, y que otra de las triunfadoras en ese momento era la ministra Romo, por el conocimiento que ella tiene y por la fortaleza de ella. Entonces yo lo veía a Soneholder
a la ministra Romo, como los grandes triunfadores de esa pandemia. Y lo veía también a Lasso, al señor Guillermo Lasso, cuando creó esta fundación de Salvemos Ecuador o lo que sea. Vi que fue el primer político que se metió en este tema. Me pareció que era muy aceptable lo que él hizo, y en mi manera de pensar pienso que él ahí ha ganado más votos que en la campaña y ha invertido menos en la campaña. O sea, con ese programa de ayuda invirtió menos y ganó más votos que lo que puede invertir en una campaña y no ganar tantos votos. Bueno, doctor, le agradezco mucho haber conocido un poco más de usted. Yo creo que se nos queda corto el tiempo. Yo por eso te dije, conmigo tienes para hablar muy largo. Lo que sí te quisiera decir es algo. Escúchame. Mira, escúchame un ratito. Yo no sé si tú ves este cheque aquí. Sí, Produbanco. ¿Le ves la cifra? No se alcanza a ver. Ya, la cifra dice 3.184 dólares con 41 centavos. Y la fecha en que fue emitido fue el 29 de abril del año 2005 por el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Ya? Ese era su sueldo. Este era mi sueldo, así cobraba yo en la corte. Ahí se ve claramente. No era como decía la prensa, que yo cobraba $28,000. Ahí está. O sea, siempre la prensa ha mentido, porque ese es su negocio, mentir para vender. Y este cheque te lo quería mostrar a ti, porque cuando me hizo la entrevista el periodista Vivanco, Luis Fernando creo que es, a quien le he dado el pésame hoy día por el fallecimiento de su señor papá, este cheque a mí se me traspapeló en esa entrevista y yo se lo iba a mostrar, después se lo envié, pero esto es lo que yo ganaba. Ahí está el valor. No es $28,000 mensuales. Y un manavita como Tito Livio Mendoza sabe que nadie en la corte ganaba $28,000. Él estuvo invitado ya en este programa también. Y sí, en ese tiempo algo así era una cifra de 3,000 y algo, que era lo que ganaba. Claro, 3,000 y algo, así es. Y yo tengo pues documentación increíble. Si alguien financiara un libro. Muy cuidadoso usted, ¿eh? Muy cuidadoso. Muy cuidadoso, sí, muy cuidadoso en guardar toda esa documentación. Mira la cantidad acá. Aquí te quedas loco con todo lo que hay. Mira, todo esto es puro documento. Todo. Yo por eso te puedo citar la fecha, todo, quién lo firmó y toda esa cuestión. Entonces, si alguien conoce la historia política de este país, he sido yo, porque mi abuelo que yo te decía antes de que aprendí el dicho, mi abuelo fue muy de Velasco Ibarra, él lo apoyó mucho a Velasco Ibarra. Mi abuelo era un inmigrante libanés que incursionó en el banano y fue el pionero de los licores aquí en el Ecuador. Hizo un aguardiente que a lo mejor tu papá lo tomaba, o tu abuelito, que se llamaba el aguardiente destilado La Perla. Y mi abuelo siempre fue velasquista. Mi mamá siempre estuvo con la lista 10, que era la de Velasco en esa época, y después pues fue la de Bucarán y votó por Bucarán. Mi papá era en cambio placista, porque mi papá era un hombre era un conocedor del campo, era un agrónomo, graduado en Ambato, y él era un admirador de Galo Plaza, porque Galo Plaza fue un excelente presidente, y después de Galo Plaza mi papá era un admirador y amigo de León Febres Cordero, entonces votó por Plaza y votó por Febres Cordero. Yo pienso que cuando llegó la elección de Agdalá Bucarán, votó por Agdalá porque sabía que yo había estado ya en el Consejo Provincial y en todas esas cosas. Entonces, la raíz histórica política mía viene de esa época. Entonces, he tenido la suerte, yo ya hace tiempo que no uso esa palabra. No sé por qué se me salió ahorita, pero yo tuve la oportunidad de conocer a Velasco Ibarra, tuve la oportunidad de ser bien amigo de Carlos Julio Semena Monroy, tuve la oportunidad de conocer al de la Junta Militar, a Guillermo Freire, que era muy amigo de mis padres. Después tuve la oportunidad de conocerlo al ingeniero Febres Cordero. Traté mucho con él
cuando él era alcalde y yo era el ministro juez del Tribunal Contencioso Administrativo, comenzaron las expropiaciones para los parques de Guayaquil, cuando comenzó la regeneración de Guayaquil, y coincidió de que el síndico era el doctor Jorge Maldonado Renela, y Jorge Maldonado Renela era uno de los consultores externos de la oficina de Sabino Hernández. Entonces, por eso lo conocí también, porque yo era muy amigo del doctor Jorge Maldonado Renela. Y también lo conocía al ingeniero, al arquitecto Sixto Durán Ballén, lo conocía al doctor Jaime Roldós Aguilera, fui muy amigo de don Asau Bucarán, pero porque Asau Bucarán era muy amigo de mi papá. Y en la época, hay una época en mi vida cuando yo era el abogado de Alborada, el consorcio BIS, que uno de los dueños de ese consorcio era el ingeniero Rodolfo Vaquerizo Nasur, y con su hermano Pablo Vaquerizo Nasur fueron los grandes desarrolladores del norte de Guayaquil. Si estas dos personas no desarrollan lo que hoy es la Alborada, Tamanes, Guayaquil no fuera lo que fue, lo que es ahora. Y el ingeniero Rodolfo Vaquerizo Nasur era muy amigo de don Asá Bucarán, y coincidía de que yo era el abogado de don Rodolfo. Y al mismo tiempo, siempre rodeado políticamente. Y al mismo tiempo mi papá era amigo de don Asá. Entonces cuando don Rodolfo le vende la casa chiquita de Urdesa a don Asá, que la prensa dijo que se la regaló, pero que no se la regaló, se la vendió, porque don Asá Bucarán en esa época ganó un juicio laboral, y Rodolfo Vaquerizo le dijo de don Asá, salga del barrio donde vive y cómprese una casa, le vendo mi casa, y le vendí una casa en Urdesa que era la de él, y don Asá se la pagó, y la escritura la tuve que llevar yo al registro de la propiedad. Y cuando fui al registrador de la propiedad, el registrador era el doctor Santiago Castillo Barrero, uno de los hombres más brillantes de Guayaquil, por su conocimiento, por su honradez, por todo. Y yo me acuerdo, muchachito, no, fui con esa escritura ahí y le dije, doctor, esta es la compra de la casa que está haciendo don Asá Bucarán a don Rodolfo Vaquerizo, pero él me miró así, como asustado. Me dijo, os voy a ordenar que te la inscriba ahorita. Y me la dio al otro día, o sea, lo que se demoraba 15 días, me lo dijo al día. En un día. En un día. Y conozco tantas historias porque firmaron pagarés. Y yo tenía los pagarés y todos los meses tenía que ir a cobrar la masata y darle la plata a don Rodolfo. Entonces yo siempre estuve vinculado en este mundo. Lo único que siempre puedo decir es que camino solo, no tengo guardaespaldas, soy un hombre de una clase media. ¿Qué más te puedo decir? Nunca he viajado a costilla del Estado. He ayudado a muchísima gente. La reciprocidad se ha venido de 3 o 4 es poca. Y esa es la historia de mi vida, que te la he contado a ti hoy de noche, porque la verdad es que cuando te vi en McDonald's, fue tanta la impresión que me diste, porque yo me estaba comiendo una hamburguesa con mi hijo y tú pasaste y me dijiste, doctor Pichi, yo soy muy amigo de Tito Livio. Entonces yo te dije, salúdalo. Y me dijiste, tengo un programa de radio, soy periodista. Nos tomamos una foto, me acuerdo. Sí. Tomamos una foto, creo que tú andabas con una camiseta amarilla. Sí. Si no me acuerdo, tú andabas con una camiseta amarilla. Tomamos una foto y yo la levanté a las redes y dije que algún día iba a conversar contigo. Y mira, y se ha dado la oportunidad que tú me estás brindando, y que yo te agradezco mucho, porque yo sé que este programa lo está viendo mucha gente. Sí, y lo deben estar viendo allá en Manaví, donde yo tengo buenos amigos y tengo... Si yo te contara lo que me pasó allá desde fiscal, es terrible. Pero tienes que hacer otra hora conmigo. De ley. Seguramente, doctor, va a estar usted invitado para otro programa para analizar otras situaciones. Ya hoy día fue para conocer parte de su vida, de sus vivencias. Mi vida es transparente. Sí, agradecemos eso porque... Sí, yo te agradezco a ti, te agradezco mucho porque cuando me escribiste hace 2 días, yo te dije que sí, porque cuando yo le digo a alguien que sí voy a hablar con él, yo hablo. Y a mí me interesa que la historia se conozca. A mí me interesa que la gente sepa que lo que hubo en el caso Bucarán no es una sentencia, sino que hubo un auto de nulidad. A mí me interesa que la gente conozca cómo se creó la fiscalía. A mí me interesa que yo no fui un improvisado,
sino que yo venía de una carrera judicial que se vio cortada por todos estos problemas políticos, pero yo me llevo excelentemente bien, a pesar de que Lucio cesó la corte, me llevo bien con Lucio. Pienso que fue un buen presidente. El problema del campo lo manejó extraordinariamente bien. El problema de la economía la manejó extraordinariamente bien, pero esa es la vida, ¿me entiendes? Esa es la vida. Sí, así es, doctor. Entonces, espero tenerlo invitado próximamente para dialogar más de su rama, de lo que usted sabe, de lo que usted mejor sabe. El derecho. Yo te agradezco mucho, te agradezco mucho. A través de este medio quiero felicitarte, quiero darte un fuerte abrazo. Yo sé que nos vamos a volver a ver porque tú y yo nos hemos topado 2 veces ya. Sí, sí. Va a haber una tercera vez. 2 veces nos hemos topado en el mismo sitio. Ajá, exactamente. En el mismo sitio. Entonces va a haber una tercera vez que nos vamos a topar y vamos a poder conversar mucho más. Seguramente. Doctor, le agradezco mucho. Le envío un abrazo inmenso y espero que se cuide. Te agradezco. Sí, estoy papelito, estoy bonito, estoy tratando de bajar de peso. Se me hace difícil porque no soy muy dulcero, te digo, pero el pan es un problema que soy comedor de pan, soy tomador de helado, de cola, pero ya la he dejado bastante. Y me dice mi mamá que es la contextura nuestra, pero tengo unas camisas que no me entran y me las quiero poner, y no me las puedo poner. Es un problema, es un problema. Así es, mejor yo ni le cuento nada de lo mío, mejor que en esta pandemia nos hemos engordado un poquito, por no decir bastante. Yo no te veo tan gordito, Pero bueno. Pero dime una cosa, ¿tú saliste en la pandemia o no? Al principio no, después comenzamos, ya tuvimos que salir, sí. Pero con esa comida de allá de Manaví, que es espectacular, ¿cómo no te vas a acordar? Así es, especialmente cuando usted tiene en su hogar una persona que cocina bien, cocina bueno, que lo consiente. Exactamente. Un abrazo para tu señora, por eso que te tiene bonito, pues un abrazo para ella. Dale mi felicitación, mi recuerdo, y que si algún día voy para Manaví, pues ahí... Seguramente estará con una invitación para que pueda degustar de la buena comida. Te la acepto desde este momento, te la acepto. Listo, doctor. Bueno, así hemos llegado a un programa más de Memoria Histórica. Nos veremos el día jueves con otro invitado. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. El Mar a la Mesa, distribuidora de Angie, te ofrece la mejor variedad de pescados, como picudo, albacora, guajú, dorado, empacado al vacío. Te lo llevamos a tu domicilio sin recargo alguno. Llámanos al 09-8043-8866. Distribuidora de Angie. Siempre Radio hemos presentado Memoria Histórica, porque es imposible olvidar a quienes construyen su nombre en la historia del mundo y sobre todo a quienes con sus vivencias, pensamientos y proyecciones merecen ser más valorados en el tiempo y espacio. Memoria Histórica. Finalizamos.